Hoy vamos a hablar sobre las bestias. Empecemos. Bueno chicos, en el video anterior hablamos de los reptiles, que es mi clase favorita, pero hoy quiero hablarles de las bestias, la clase que jode a los reptiles. Bueno, si sabemos usar un reptil, probablemente podamos joder a un bestia, pero lo que pasa es que los bestias tienen muchísimo daño, muchísimo crítico, y la verdad es que ese 15% y todas las cartas que tienen las bestias prácticamente es para hacerle daño o eliminar a los reptiles, a los plantas y a los dos. Así que empecemos con la cola, como siempre. La primera carta que conseguimos en la cola de los Axis de tipo bestia es Lunar Axor. Lunar Axor es una carta que pide 0 puntos de energía y por 0 puntos de energía nos da 1 punto de energía. Esta carta es normal, se ve muchísimo en los primeros, vamos a decir, en los primeros rankings, porque la gente para generar energía al principio se popularizó mucho una build que llevaba esta carta y por eso se ve tanto. Ahora vamos con Night Steel. Lo que hace Night Steel es que si en el turno que usamos esta carta nuestro enemigo tiene puntos de energía acumulados que no usó, cuando la combinamos con otra carta le robamos 1 punto de energía. Pero a diferencia de Sirius, que es una carta que también vimos en los Axis de tipo planta, es decir, esta es la versión de Sirius en bestia, la diferencia es que esta tiene 80 puntos de daño. Tiene mucho más daño que Sirius, que solamente tiene 30. Entonces es una carta que va muy bien porque roba energía y además tiene un buen daño. Bueno, y ahora vamos con Wrap and Hold. ¿Qué hace esta carta? Esta carta tiene 110 puntos de daño y 40 puntos de escudo. Y lo que hace es que cuando nuestro Axi está en las stun, es decir, está en ese momento de furia, porque una ventaja que tienen los Axis de tipo bestia es que aunque tienen poca vida, entran más fácilmente a las stun, más que todas las demás clases. Es decir, es mucho más fácil que un bestia entre en las stun que un peso, que un reptil o que un tanque o cualquiera. Inclusive tienen muchísimas más barras dentro de las stun. Generalmente tienen 3 barras, mientras que las demás clases tienen 2. Entonces, esta carta cuando la usamos en las stun le aumenta la moral a nuestros aliados, es decir, a todos los Axis que están a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que hace la moral? Simplemente lo que hace es que nos aumenta la capacidad de meter un crítico, de pegarle un crítico a nuestros enemigos. Una carta que no se ve casi nunca, inclusive el nombre es Chiva. Y bueno, no se ve mucho la verdad. Es como muy determinante al momento de usarla, ¿sabes? Necesitas seguro estar en las stun. Y la moral tampoco es que nos aumente tanto la capacidad de crítico, porque más que todo sirve cuando tienes otro bestia en tu formación y bueno, y usas la moral para aumentarle el crítico a ese bestia. Otra carta que últimamente se ha vuelto popular, que es Are Dagger. Are Dagger tiene 120 de daño y te pone 30 de escudo. El aspecto fundamental de esta carta es que cuando empezamos el turno y nosotros atacamos de primero, es decir, somos los primeros en atacar, nos agrega una carta a nuestra mano, es decir, nos suma una carta a nuestra mano. Ahora vamos con otra carta que es Nook Throne, que es súper popular, es una de las Nook que tienen muchísimo daño. Y es que esta carta cuando la usamos con otra carta de Nook, es decir, con Nook Cracker, cuando la combinamos con Nook Cracker, que es una carta que vamos a ver más adelante en la boca, hace 20% más de daño. Pero, por ejemplo, esta te dice que tiene 105 de daño y 30 de escudo. ¿Qué pasa? Siempre que vemos que nos lanzan esta carta, por ejemplo, cuando nos la pegan a un tanque y la meten combinada con otras dos, por lo menos con el Nook Crack, vemos que el daño es brutal. Es decir, no pega 105, pega 165 cuando la combinamos con otro Nook. Entonces, ¿por qué pasa esto? En el video de las clases, que se lo voy a dejar por aquí arriba, yo explico que, por ejemplo, los tipos bestia son 15% más fuertes contra los tipos planta y los tipos reptil y los tipos dus. Entonces a ese 15% tenemos que sumarle el 10% por usar una cadena, que fueron 3 o 4 cartas del mismo tipo de Axis y nuestro Axis sea del mismo tipo, es decir, de tipo bestia en este caso. Y a eso tenemos que sumarle un 20% más por los Nook que usamos, es decir, si usamos 2 Nook, son 20% para el primer Nook y 20% para el segundo Nook. Entonces en total no serían esos 105 de daño, sino que serían 15 más 10 son 35, más 20 son 55. Es decir, que hacemos un 55% más de daño por usar esta combinación de cartas. Por eso es que los Nut son tan populares, porque destrozan, le pegan muchísimo a los tanques, a los reptiles, a los dus. Son prácticamente los Axis de tipo bestia son los matatanques. Los eliminan súper rápido, probablemente sí. Si te sale un doble Nook y te sale un Ronin, es decir, tu Axis tiene un Ronin en el primer turno y te salen los 2 Nook y Ronin, es decir, esas 3 cartas ya en el primer turno explotas al tanque. Es una locura, pero bueno. Y bueno, aquí vamos a empezar con Backdoor de los bestias.
Para los que no sepan, los bestias también tienen un backdoor. Esta carta, Herville Young, te pone 40 puntos de daño, es decir, tiene 40 puntos de daño y 20 puntos de escudo. Y lo que hace es que si hay más, es decir, si hay más de 2 enemigos, salta al primero y ataca al que sigue. Es decir, es como salta el primer Axii. Cuando por supuesto tienes que usarla de primera en la composición para que esto pueda ocurrir. Entonces la colocas de primera y va a atacar al Axii que está justamente detrás de tu tanque. Vamos a decir, es el primer backdoor que vemos de los tipos bestia. Bueno, y ahora que ya vimos todo lo que es la cola, ahora vamos con la espina dorsal o la espalda. Y aquí hay cartas bastante populares, como son la primera, que es Single Combat Running, que todos la conocemos, que tiene 75 de daño y 0 de escudo. ¿Pero por qué tiene 0 de escudo? Porque te hace muchísimo daño. Tenemos que combinarla con otras 2 cartas y nos va a meter un crítico siempre. Es decir, cuando combinamos Running con otras 2 cartas, siempre vamos a meter un crítico al momento de usarlo. No importa en qué momento lo usemos, siempre vamos a meter crítico cuando lo combinamos con 2 cartas. Entonces ponte que tengas, por ejemplo, la carta que vimos anteriormente en la cola, que es Luna Axor, y tengas, es decir, te salga un Luna Axor y 2 Running en la primera ronda, puedes hacer prácticamente en la primera ronda casi 400 de daño y de paso agarras un punto de energía. ¿Qué más quieres? Sí, es brutal cuando tienes esa combinación, pero por supuesto tienes que tener la suerte para que te salga así, pues. Es decir, para que en el primer turno te salga esa combinación de cartas. Luego tenemos Hero y Reward, que lo que hace es que esta carta te pone tiene 50 puntos de daño y te pide 0 puntos de energía. Es otra carta de las que pide 0 puntos de energía y además tiene mucho daño. Hace 50 de daño por 0 puntos de energía, está muy bien. Y esta carta, ¿qué hace? Si se dan cuenta, sale un pececito y un ave. Y lo que hace es que cuando atacas a Axii de tipo acuático y de tipo ave, y también los Tau, que son como las estrellas, agregan una carta a tu mano. Por 0 puntos de energía está súper bien. Bueno, ahora vamos con Jaguar, que es una carta que tiene 115 de daño y tiene 35 puntos de escudo. Pero ¿qué hace esta carta? Esta carta, cuando estamos en las stands, es decir, en ese periodo final donde es decir, casi muertos, vamos a llamar ahora las stands casi muertos. Cuando estamos casi muertos, es decir, que ya se nos bajó la vida y estamos en ese momento de furia, siempre vamos a atacar primero. Así haya un ave que tenga 61 de speed, no. Si tú usas esta carta, vas a atacar siempre de primero. Si están en las stands. Esa es la condición para que se active el efecto. Estar en las stands, siempre vas a atacar de primero. Ahora vamos con Revenge Arrow, esta carta que tiene muy buen daño, tiene 125 de daño y tiene 25 de escudo. El efecto de Revenge Arrow es que cuando estamos en las stands, es decir, casi muertos, cuando estamos en ese momento de furia, vamos a hacer el 50% más daño cuando la usemos. Que si esta carta tiene 125 de daño, si la usamos en las stands, vamos a hacer 187 de daño. Es decir, 187, 188. Si le sumamos a eso que, por ejemplo, sea un reptil o sea un planta, tienes que sumarle 15% más a ese daño. Sería mucho más daño, le pegarías casi 200. Si le metes un crítico, imagínate cuánto daño puedes hacer. Pero para que se cumpla la condición de esos 150 de daño, 150% más, debes estar en las stands, es decir, casi muerto. Ahí está. Ahora vamos con Woodman Power. Woodman Power es la carta que tiene más escudo dentro de las cartas de tipo bestia. ¿Por qué? Porque tiene 100 puntos de escudo, pero además de eso tiene 50 puntos de daño. Para tener tanto escudo tiene un daño muy, muy equilibrado, que son 50. Pero ¿cuál es el efecto de esta carta? Esta carta, cuando tú atacas a Axii de tipo planta, te da más escudo, dependiendo del ataque que le hagas. Es decir, que si tú vas a atacar Axii de tipo planta, te va a aumentar el escudo por cada golpe que le hagas al Axii. Vas a tener mucho más escudo. Una carta que no se ve mucho, pero es interesante ese tema de que te pone más escudo cuando atacas a Axii de tipo planta. Habría que ver cómo se puede combinar para aprovechar ese efecto que tiene. Porque, por ejemplo, se puede usar con un tipo planta. Es decir, la combinamos con un Axii de tipo planta, te pone 100 puntos de escudo, pero al mismo tiempo si atacas a un planta, te va a poner más escudo. La cuestión de usarla con un tipo planta es que el planta tiene que ser rápido. Tendría que ser un planta como un Dus, que tiene mucha velocidad, ¿verdad? Para que, vamos a decirlo así, mitigue el daño de los otros Axis con el escudo que le ponga. Porque si atacas de último no vale la pena, ¿sabes? Tiene que ser el Axis muy rápido para que este efecto sea bueno. Porque te vas a poner todo el escudo al principio de la partida, al principio del turno. Y bueno, ahora vamos con la última carta de las cartas de la espalda, que es Furball. Esta carta lo que hace es que lanza 3 golpes de 40. Es decir, que al final de que termina el efecto de esta carta, no pega 40, sino que pega 120, porque lanza 3 golpes de 40. Es decir, lanza como 3 peloticas que pegan 40 cada una.
Es decir, que son 120 de daño. Esta carta tiene 30 de escudo, pero lo interesante de esta carta no es que tenga esos 40 de daño y lo lance 3 veces seguidas. Lo interesante de esta carta es que, por ejemplo, si tú tienes una estrategia de envenenamiento, cada vez que lanza una pelotica cuenta como si estuvieras lanzando una carta. Significa que cada vez, como lanzas 3 peloticas, es como si estuvieras lanzando 3 cartas. Si tus enemigos están envenenados, muy envenenados, es decir, con 5, 6, 7 marcas de veneno, que quitan mucha vida por cada turno que pasa, si tú usas esta carta, que son 3 turnos, prácticamente cuando la usas, porque cada pelotica es como si fuera un turno, es decir, vas a quitarle vida por los venenos que tengan por cada pelotica que lance. Con técnicas de envenenamiento, esta carta va muy bien, porque si usas 2 cartas de esta con un Axii que esté muy envenenado, o con un grupo de Axii que esté muy envenenado, vas a ver cómo baja la vida. Le puedes bajar, si tiene por ejemplo 5 marcas de veneno y usas 2 veces esta carta, son como si hubieras usado 6 cartas. Y si tiene 5 marcas de veneno, son 10 puntos de vida por cada vez que usas una carta. Serían entonces, si la usas 2 veces esta carta, estarías usando como si fueras 6 ataques. Si tienes 5 marcas de veneno, serían 10 de vida por cada ataque. Cuando termines de hacer el combo de dos cartas de estas, estarías quitándole pasivamente 60 puntos de vida a los Axii, prácticamente. Es decir, que si está envenenado por 5 y le lanzas esta carta 2 veces, serían 240 de daño más esos 60 puntos que le quitó el veneno. Mucho daño, solamente porque van pasando los turnos y el veneno va haciendo su efecto. Y esta carta te ayuda con eso. Es muy buena para combinarlas con venenos. Ahora vamos con las cartas de la boca, que como con todos los Axii solamente son 4. La primera que encontramos es una de las más populares, que es Noob Crack, que se combina con Noob Throne, que es la que vimos en la cola. Y esta carta tiene 105 de daño más 30 puntos de escudo, que no está mal. Pero como en el mismo caso de Noob Throne, lo que hace es que pega 20% más cuando la usamos con otro Nook, con otro Noob Crack o Noob Throne. Una carta muy buena para hacer daño. Como expliqué cuando expliqué la de Noob Throne, esta carta se combina perfectamente y hace muchísimo daño. Ahora vamos con la que sigue, que es Goda. Que bueno, esta es una carta también al principio era muy popular, porque tiene 80 puntos de daño, 40 puntos de escudo, pero cuando la usamos le destruye energía a nuestro enemigo. Es decir, cuando usamos esta carta, si nuestro enemigo tiene energía de reserva, después que pasa su turno y nosotros usamos esta carta, le destruimos ese punto de energía. Es decir, si lo usamos 2 veces y tiene 2 puntos de energía, le destruimos esos 2 puntos de energía. Si lo usamos una vez, le destruimos un punto de energía. Ahora vamos con otra carta que para mí está rota, si se combina bien, que es Deathmark, es decir, marca de la muerte. ¿Qué es lo que hace esta carta? Esta carta tiene 90 puntos de daño y 30 puntos de escudo. Pero lo interesante de esta carta es que, bueno, que aunque cuando nuestro Axii está por debajo del 30% de la vida, es decir, tiene 30% de la vida, les pone una marca de letalidad. La marca de letalidad lo que hace es que el siguiente ataque que te pegue van a meterte un crítico obligatorio, es decir, va a ser siempre un crítico. Si se sabe usar bien esta carta, puedes hacer un daño brutal. Ahora vamos con Confident, que es la última carta de los tipos de la boca de los bestias, que es una carta que pide 0 puntos de energía, te pone 30 puntos de escudo, y lo que hace es que te aplica 2 puntos de moral durante 2 turnos. Es decir, la moral, como expliqué antes, lo que hace es que te da más probabilidad de meter un crítico. Una carta que está bien, aunque no es muy usada, no es de esas cartas que te da 0 puntos de energía y para mí están excesivamente rotas, porque el tema de los críticos es muy aleatorio y por eso no la considero que está tan rota. Y bueno, por último vamos con los cuernos. La primera carta que conseguimos en los cuernos es Black Charger, que tiene 125 de daño y te pone 25 de escudo. Esta carta tiene un efecto interesante porque te aumenta un 20% la capacidad de meter un crítico cuando la combinas o la encadenas con una carta de tipo planta. Es decir, que por ejemplo tú tienes tu tipo planta, tu tanque, y usas Punky para cubrirte, es decir, la calabaza, y después usas esta carta, tienes un 20% más de chance de meter un crítico, porque la estás encadenando con una carta de tipo planta. Es una carta que últimamente se está viendo. Yo no la he probado aún, no tengo un Axii que la tenga, pero estaría bien probarla, a ver si de verdad ese porcentaje de crítico que te aumenta vale la pena. Es decir, si metes más críticos con ella. Ahora vamos con una carta que es súper popular, que se llama Ivory Stab Imp, que esta la combinan siempre con Ronin. ¿Por qué? Porque esta carta lo que hace, además de que tiene 70 puntos de daño, que es poco, pero el efecto es bueno, y 20 puntos de escudo, lo que hace es que cuando metes un crítico y está esta carta combinada con ese crítico, es decir, usas esta carta y por ejemplo usas Ronin, que cuando la usas con otras 2 cartas metes crítico, siempre vas a agarrar energía, es decir, vas a tener un punto de energía por cada crítico
que metas. Entonces esta carta va combinada perfecta con Ronin. Generalmente vemos Axi que tienen esta carta y Ronin para hacer ese combo, esa combinación, y va muy bien porque haces mucho daño y además de que haces mucho daño estás ganando energía. Ya me imagino que casi todos han visto esta combinación porque es súper popular, mucha gente la usa. Mucha gente usa Axis como este. Y bueno, ya todos deben conocer esa combinación. Bueno, ahora vamos con otra carta que se llama Merry Legion, que tiene 65 puntos de daño y 85 puntos de escudo. Pero ¿cuál es el efecto de esta carta? Esta carta, cuando la jugamos en cadena, nos aumenta un 20% el escudo. Es decir, tenemos 20% más de escudo cuando lo usamos en cadena. Cuando lo usamos en cadena no es en combo. En combo es que usamos 4 cartas con un Axi. En cadena es que usamos, por ejemplo, 2 cartas con un Axi de tipo bestia y 2 cartas con este Axi incluyendo esta carta. Entonces cuando usamos esa cadena nos aumenta 20% más de escudo. Bueno, ya estamos casi completando las cartas de los cuernos de los Axi de tipo bestia. Entonces quiero recordarles que se suscriban, que compartan el video, denle like. Bueno, ahora vamos con Sugar Rush, la siguiente carta de los cuernos de Axi de tipo bestia, que me recuerda a Ralph el Demoledor y a Vanellope, que su videojuego se llama exactamente como esta carta, Sugar Rush. Sugar Rush tiene 120 de daño y tiene 20 puntos de escudo. Y esta carta lo que hace es que, por ejemplo, si tienes Axi de tipo, si usas Axi de tipo insectos combinados con esta, te aumenta un 10% de daño adicional por cada Axi de tipo insecto que tengas en tu combinación. Es decir, que pegas 10% más por cada Axi de tipo insecto dentro de tus 3 Axis que estás usando. Por ejemplo, si llevas un bestia con esta carta y tienes un Terminator insecto, vas a pegar 10% más de daño con ella. O a menos que también lleves un tanque que tenga esta carta y también lleves un insecto atrás, te va a aumentar el 10% de daño cuando la uses, solamente por tener ese insecto en tu combinación. Vamos con una carta que también está súper rota. Dual Blade. Es una carta que tiene 130 puntos de daño y tiene 20 puntos de escudo. Pero ¿qué es lo interesante de esta carta? Que cuando tú metes un crítico con ella, pegas 250% más. Es decir, de pasar 130, si le metes esta carta a un planta, por ejemplo, pasas de pegar 130 a pegar 400. Es decir, le vuelas la vida, lo pisas. Le das un pisotón así y ya se murió. Solamente usando esta carta sí llegas a meter un crítico. Pero lo interesante de los Axi de tipo bestia es que, si recuerdan, las cartas de la boca tenemos Kiss Axi, es decir, marca de la muerte, que es esta carta que está aquí. Esta, Kiss Axi. Que cuando nuestro Axi está por debajo del 30% de la vida, le ponemos una marca de crítico, que el crítico que sigue es obligatorio. Si lo combinamos con esta, con Dual Blade, y lo sabemos jugar bien, podemos hacer ese 250% más de daño con esta carta. Y podemos pisar Axis prácticamente de un solo golpe. Pero sí es verdad que hay que saber usarla mucho. Es decir, hay que saber cómo usarla adecuadamente. Porque recuerden que para que se active el efecto de X-Axis, nuestro Axis debe estar por debajo del 30% de la vida. Es decir, que estamos pendiendo prácticamente de un hilo. Pero si la sabemos usar, es una nota. Porque vamos a pisar. Vamos a darle un pisotón al Axis y ya se murió. Ahora venimos con la última carta de los cuernos de los Axi de tipo bestia, que es Acrobatic o Acrobatic, que tiene 100 puntos de daño y 50 puntos de escudo. El efecto de esta carta, que cuando tú la usas te va aumentando la velocidad. Es decir, que en el siguiente turno vas a atacar más rápido y vas a tener más velocidad en los siguientes 2 turnos. Es una carta que muchos pro la usan. Por ejemplo, hay un pro que se llama Indes, que habla mucho de esta carta porque de verdad es que él tiene Axis con que la usa mucho. Y la verdad es que es una carta muy buena por esa velocidad que te aumenta. Y más que, por ejemplo, los Axi de tipo bestias no son muy rápidos. Y bueno, gente, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle like. Compartan este video con sus amigos para que aprendan muchísimo más de las cartas de Axie Infinity y se vuelvan cada vez más pro. Bueno, eso fue todo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.